Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Bueno, pero estamos ya de vuelta después de la tertulia y como les había apuntado vamos a detenernos durante un buen rato y espero que sea lo más ameno posible, que todo lo pasemos bien y captemos perfectamente lo que queremos transmitir. Vamos a hablar estos días ya de manera suelta, me han escuchado hablar un poco del tema, de un programa de enriquecimiento curricular a tiempo parcial del IES-TGISE que ha consistido en varias cosas, pero que nos ha llamado la atención, básicamente, un estudio que han realizado sobre muchos temas que tienen que ver con la educación, con el empleo, con la política, con los medios de comunicación, con las identidades, con los valores, con un montón de cosas, hecho por pibes pues, entre los 16 y los 18 años, que han preguntado a sus pares, a gente también más o menos de esa edad, y que han llegado a, bueno, pues a una serie de conclusiones en torno a qué piensa la juventud, los pibes y las pibas del IES-TGISE en torno a un montón de temas. Insisto, es una pata de un proyecto bastante más amplio y que coordina Francisco Pérez López, a que todo el mundo le conoce como Paco, y la comunidad educativa del IES-TGISE, pues los papás y las mamás que nos están viendo, pues seguramente en su casa habrán oído hablar de un tal Paco en más de una ocasión, al menos a mí sí que me ha sucedido, y que ha coordinado a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales nos van a acompañar en esta primera parte y luego también en la segunda para hablar justamente de esas cosas que ellos opinan y que gente como ellos han opinado. Bueno, pues les presento a Francisco Pérez López, director de este proyecto. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy bienvenido. Gracias. Profesor de filosofía. Profesor de filosofía del IES-TGISE. Ahora hablaremos, y el hombre que ha aglutinado en torno a un montón de pibes pues para hablar de este tema en sus ratos libres. Quiero decir, hasta en esto cambia el cuento, ¿no? En mi época de estudiante, cada vez que pedían voluntarios para algo, si eran horas de clase nos apuntábamos todos, si era en nuestro tiempo libre ya se apuntaban menos. Bueno, el proyecto lo han firmado un montón de chicos que ahora les presento. Algunos están aquí, por ejemplo, Marina Cenalmor Minguela. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenida. Marina ha llevado el tema de las identidades territoriales, entre otros compañeros, ¿no? Pero para ir ubicándonos. Está también con nosotros Javier Sánchez Luzardo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Muy bienvenido también. Él ha trabajado el tema de la política, la opinión que tienen los jóvenes en torno a la política, y también ha estado en el equipo que ha coordinado luego las conclusiones. Pelayo Fernández Padilla. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, muy bienvenido. Ha hablado también de política, coordinado temas relacionados con la política. Y Aldo Brito. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido, que también se ha currado las conclusiones, pero además ha hablado también de temas que tienen que ver con los problemas sociales. Bueno, vamos a partir del principio. Paco, ubícanos, cuéntanos qué hace gente de 16, 17, 18 años en sus ratos libres, currándose un proyecto de estas características, que insisto, es esto y otras muchas cosas. Ubícanos primero. Bien, te explico. Es un programa de enriquecimiento curricular. La parte más importante, la parte que lleva más trabajo es esta investigación que presentamos, pero tiene otros dos proyectos, uno de música y otro de pintura. En principio, el Departamento de Filosofía tenía una idea de preparar un proyecto multidisciplinar, que nos parece muy importante, que la educación tiene la fea costumbre de separar las disciplinas académicas como en compartimentos estancos sin relación, y queríamos unir todo eso y luego trabajar cosas que el currículum no te permite. Claro, llevo muchos años ahí en TGISE y muchos alumnos me preguntaban siempre por temas que no se pueden trabajar en clase o que en clase se pasan muy por arriba, y entonces decidí hacer un programa con un grupo de alumnos seleccionados. En este caso los que tienen aquí son del proyecto de investigación, excepto Pelayo, que pertenece al proyecto de investigación, y al de música.
Y para mi sorpresa, aunque sí que es cierto que abandonó un gran número de alumnos porque la exigencia es mucha, el nivel es elevado, el nivel de textos que estamos trabajando es bastante elevado, y todo el trabajo, como tú bien has dicho, se está haciendo en el tiempo libre, son adolescentes, tiempo libre y adolescentes, robarle ese tiempo es bastante complicado, y para sorpresa mía han aguantado todo el curso, hemos alcanzado el 100% de los objetivos, que hasta yo me he sorprendido, y la experiencia en realidad ha sido muy, muy enriquecedora para ellos, pero también para mí. Hemos trabajado temas de todo tipo, creo que el resultado ha sido un nivel muy por encima de bachillerato, y posiblemente no sea ni siquiera primero de carrera, sino segundo o más arriba, y han trabajado textos y temas de toda índole, hemos trabajado desde muchas disciplinas, y el resultado ha sido pues esta investigación que creo que está bastante completa. Ya te digo, bueno, venga, vamos a ir hablando de ello, pero primero a mí me gustaría, para romper el hielo un poco, que les ha cautivado de esto. Pelayo, cuéntame tú, es decir, que a ti ¿qué te pasó ahí por la cabeza para decir, yo me apunto a esto? ¿Pensabas que te iba a quitar horas de clase o cómo fue? ¿Qué te cautivó de este proyecto? Pues yo al principio no me interesaba mucho por estos temas, que es lo común en la gente de nuestra edad, hasta que el año que empecé a dar filosofía me leí un libro de Tomás Moro, Utopía, y ahí empecé a interesarme sobre el mundo de la política y el gobierno de los pueblos y la gestión. Y entonces Paco, tras eso, propuso el proyecto y no me lo pensé dos veces, dije, yo quiero formar parte de esto, me interesa muchísimo, es una oportunidad para aprender. Y realmente fui consciente de que, bueno, me va a quitar bastante tiempo, a haber fines de semana que voy a estar medio apurado porque también tengo otras actividades, tal, pero al final conseguí cuadrarlo todo y estoy muy contento con el resultado. Bueno, Marina, tu experiencia, ¿cómo conoces el proyecto y por qué te lanzas a él? Bueno, pues muy parecido también a lo de Pelayo, yo nunca había tenido a Paco como profesor y cuando lo tuve, las clases que nos daba y todo, me animó mucho a hacer el proyecto. Tampoco, nunca me había interesado en esos tipos de ponerme a investigar algo o en ese sentido. Hacerte preguntas, ¿no? Plantearte cosas. Plantearme cosas, y fue cuando tuve a Paco como profesor, cuando propuso el proyecto al año siguiente y por supuesto que acepté, sí que era consciente del tiempo que iba a conllevar. Sí, sí. Bueno, en tu caso, Javi, bueno, Javier. Pues bueno, esto se nos presentó a nosotros en cuarto de la ESO. Tuvimos una reunión con Paco, era el primer año que lo veíamos prácticamente porque suele estar encerrado en los recreos. Y pues se nos presentó la oportunidad, mediante una reunión nos comunicó el tema de vamos a hacer un proyecto de investigación. Esto ya lo hablaría con los padres ya en verano, en el curso siguiente, al principio. Y pues al principio es las típicas reuniones que tienes con un profesor que prácticamente ni conoces y dices, este viene a darme las llaves. Pero pues sí, resultó distinto y yo creo que pasamos muy buenos ratos en las reuniones, a veces más fructíferas que otras. Y pues bastante contento de haber... Bueno, porque hay que decir que, en fin, hasta donde yo sé, tú estás en segundo de bachillerato. Sí, sí. Aldo, también segundo, primero y segundo de bachillerato también, ¿no? Pues para ubicarnos. Aldo, ¿y en tu caso? En mi caso, pues a mí se me presentó una cosa nueva. Mi padre siempre me decía cosas, apúntate a hacer actividades, a cosas. Yo desde pequeño estaba en clases de música y eso. Y ahora ya, cuando yo estaba avanzando para pasar a bachillerato, yo decía, necesito buscar algo que me aporte como más conocimiento, más que sea, o sea, no solo clases de actividades, deporte, por ejemplo, sino algo en lo que yo me sintiera como realizado. Y en el caso de este, pues se me presentó la oportunidad de presentarme al proyecto. También pues estaba el tema de la experiencia del viaje, que íbamos a hacer un viaje a Madrid. Y a mí como me encanta eso, pues digo, pues me apuntaré y haré lo más que pueda. Ajá. Bueno, no es común, digamos, encontrar pibes así. No, desgraciadamente no es común. El compromiso, que aparte del tiempo de ocio, que es cierto que es complicado, el 90% del trabajo se ha hecho en casa. Tenemos una plataforma digital donde nos comunicamos, subimos archivos y vamos subiendo tareas,
pero todo se está haciendo, vamos, el 90-95% se ha hecho en casa, y lo único que hemos hecho en el centro es una hora semanal de reunión que tenemos, que es durante la hora de tutoría. Voy sacando al grupo que participa en el proyecto en la hora de tutoría, y quitando eso, el trabajo de campo es lo que se ha hecho en el centro. Es decir, los grupos de discusión se hicieron en el instituto a la hora de tutoría, sacando a otros alumnos. Las encuestas se han hecho también en el instituto, y excepto eso, que sí que fueron horas, el resto, que nos ha llevado, bueno, una cantidad ingente de horas, se ha hecho en tiempo libre. A mí me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido el compromiso y que llegaran hasta el final. Bueno, el estudio se llama Juventud, Educación, Empleo, Medios de Comunicación, Valores e Identidades y Política, Percepciones y Expectativas de los Alumnos del IES-TIGISE Lanzarote. Abarca pues todos estos ámbitos que acabo de comentar. Aquí hay un riesgo enorme, y es que como empecemos por la política no va a dar tiempo a nada más, porque yo me dedico, prácticamente llevo 30 años, yo lo llamo cariñosamente persiguiendo concejales, y es lo que... Si entiendo un poco de algo es de esto, o sea que si me lío con la política no voy a parar en 3 días, ¿no? Y si empiezo por las identidades, de repente Marina dice, ¿por qué empiezas por mí? Pues porque a algún lado hay que empezar, ¿no? Bueno, identidades sociales, hablamos de gente de su edad, ¿no? Gente de su edad que, hablando de dónde se siente uno, de dónde es, y tal, pues concluimos que la mayoría de los pibes se sienten canarios, ¿no? Sí. ¿También conejeros? Canarios, sobre todo. En todos los casos, en todas las variables que pusimos, Canarios era la identidad que predominaba todo el rato, y con unos porcentajes mucho más elevados respecto a las segundas identidades que salían. Por ejemplo, Lanzarote, conejeros, o ser españoles también solían salir entre las primeras identidades, pero Canarios era... Que hasta cierto punto es un poco lógico, ¿no? Canarias marca mucho, ¿no? El hecho territorial, sí, el hecho diferencial, ¿no? Claro, pero lo que nos sorprendía era que no importaba ninguna variable que pusiéramos, como el destino o las veces que salían de la isla, que siempre iba a ser la identidad canaria la que iba a salir primera. Daba igual si salían a Europa mucho o si salían 10 veces de la isla, que Canarias siempre... Incluso el padre, o sea, yo en mi caso, yo nací fuera, tengo una hija de aquí, pero mi hija... Pues de repente dijo Canarias y le preguntaron. Incluso cuando los padres eran de fuera, también decían considerarse primero canarios, y después se identificaban con su país de origen. Por ejemplo, si su padre era de un país europeo, si eran de España, no tanto. Pero si eran de un país europeo, sí que decían primero con Canarias y después. Y por el otro lado, me llama a mí la atención, no sé ustedes qué les parece, abrimos un poco el debate, ¿no? Y luego tú me analizas desde el punto de vista filosófico esto qué quiere decir, ¿no? Esto de las identidades. Pero que Europa, por ejemplo, tanto que estamos empeñados en ser europeos y en crear conciencia europea, Europa es lo que menos se siente uno, ¿no? Europeo. Sí. Eso, en la parte de conclusiones, nos dimos cuenta de que, a pesar del hincapié que está intentando hacer Europa económicamente en crear sentimiento europeo, en España ya le es difícil crear ese sentimiento, pero encima en Canarias, que es una zona ultraperiférica, es muchísimo más complicado. Y sí que es cierto que lo intentan hacer, por ejemplo, con las aulas financiadas por el Fondo Europeo, pero en el IES-TIGISE los datos de identidades europeas han sido... Pero no por desconocimiento, ¿no? Porque sabemos que existe el Erasmus, que es un rollo que financia Europa, sabemos que está el Interrail, que es un rollo que financia Europa, o sea, sabemos que Europa existe, pero como que no nos pone mucho ser europeos, ¿no? No, siempre era el porcentaje más bajo. Sí. Ocasional. Esto de las identidades, ¿qué tiene que ver con los jóvenes? ¿Qué les influye, qué les marca, qué les dirige hacia alguna manera de cara al futuro? A ver, en el caso de las identidades, vamos, es una necesidad humana, de sentirse identificado, sentirse parte de un grupo. Nosotros dividimos la identidad en dos partes: una, las identidades nacionales territoriales que está trabajando Marina, donde encontramos eso. En Canario era la primera, que nosotros lo esperábamos, pero como la investigación es comparativa, hicimos comparaciones con otros estudios a nivel nacional, y lo que nos decían es que las identidades principalmente territoriales empezaban con la más local, en este caso sería conejero, y de ahí saltaban a la nacional, pero la comunidad autónoma como que quedaba un poquito apartada. Son datos del 2016.
Y en el caso nuestro, la comunidad autónoma era la primera y luego a la par venía la más local, que es Conejero, y la española. Y nos sorprendió un poco esa necesidad, pero claro, nosotros miramos por otro lado las identidades sociales y pusimos un listado de identidades y salió, bueno, en las comparativas con otros estudios nacionales era exactamente igual, identidades que los que somos más mayores conocemos, como la clase social, la ideología política, religión, apenas aparecieron. Y en cambio las identidades sociales que desde los 80 están empezando a ocupar todo, de los más jóvenes y no ya de los tan jóvenes, son gustos, modas y tendencias, que no es algo insultante, sino yo me identifico con la gente que hace lo mismo que yo, que le gusta lo mismo que yo, el mismo deporte, el mismo equipo de fútbol, videojuegos, música, sexo y edad. Y claro, nosotros los resultados fueron exactamente iguales, esa necesidad. Solo nos sorprendió que el sexo apareció en tercer lugar y como más distanciado. Primero gustos, modas y tendencias, después apareció edad, que es lógico, es decir, gustos, modas y tendencias es lógico. Se relaciona más o menos. Todos tienen los mismos problemas, son adolescentes, están en el periodo educativo, se van a encontrar con los mismos problemas futuros, sienten una identidad entre ellos. Pero el sexo sí que nos sorprendió que no fuera una identidad. Luego en problemas sociales que trabajó Aldo y valores que trabajan otros compañeros que no están aquí, discriminación hacia la mujer y sexo sí aparecían, pero no con la importancia que nosotros creíamos. Y el caso es que el trabajo de campo de la encuesta se hizo en una fecha muy cercana a cuando se iba a emitir el juicio del caso de la Manada. Vale. Los medios de comunicación emitían noticias constantes sobre este caso y claro, esperábamos que eso hubiera llegado a los chicos, pero incluso en los grupos de discusión el sexo no formaba una... Sí era importante, pero no tan importante. Porque tengo una... Claro, aquí está, hay gente entre los 16 y los 18 años, puede ser, ¿no? Sí. ¿Ustedes hablan entre ustedes cuando se toman algo, cuando van a los asaderos, a los cumpleaños o cuando quedan, ¿hablan de estas cosas o hablan desde que conocen a Paco de estas cosas? No es el tema principal de conversación. Bueno, entre nosotros realmente hemos hecho amistad estando en la investigación, en el mismo grupo. Entonces, el tema principal no es, pero igual si nos juntamos justo los del grupo, sí. Pero, por ejemplo, cosas cuando te sales a la hora de ocio en el patio y tal, todo el mundo tiene móvil, comentan cosas de actualidad, cosas relacionadas con la política, cosas relacionadas con los problemas sociales, con las identidades y tal, o cosas, digamos, más de uso cotidiano. A ver, lo normal es comentar esos temas de política, de actualidad, de algún problema social, algún caso como el tema de la Manada y tal, que sea bastante viral, porque no es normal un adolescente que diga... mira, el programa de cualquier partido político es este y va a salir el editorial del ABC de hoy o del País. No se ponen a discutir, mira, hicieron cambios en el programa electoral o mira, esta una noticia aquí que pasó en no sé qué, pero que no es algo muy excepcional. Son cosas más concretas, más excepcionales. Más lo que se hace viral, esa es la palabra de hoy en día, es decir, lo que alguien... Ahí tenemos mucha responsabilidad en medios de comunicación, hemos decidido que llegue a mucha más gente, ¿no? Porque hay una de las cosas de este estudio, que es en los medios de comunicación, que se consume, y ahí no solamente los jóvenes, sino mucha más gente, consumimos titulares, nos informamos por las redes sociales y corremos mucho peligro de tragarnos cosas que son directamente mentiras, ¿no? Lo que ahora se llama fake news o verdades alternativas. Eso también es una conclusión, ¿no, Aldo? Sí, a mí, por ejemplo, me pasó ayer que me llegó un mensaje de que un actor famoso había muerto. Sí. Y yo lo primero que hice fue buscar si esto era cierto. Y fue un bulo, que ni siquiera era moderno, sino un bulo que había circulado en 2016. ¿Puede ser uno de una serie de Aquí no hay quien viva o sí, uno de estos? El mismo actor ese, no me sé el nombre ahora. Yo también lo vi. Y pues es lo que pasa, yo por ejemplo en grupos de estos que están con la familia o algo, siempre te llegan estas noticias, estas cosas que tú las lees y dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, y lo que hago yo siempre es busco pues la página oficial, por ejemplo el Twitter, la policía cada vez que sube un bulo, Policía Nacional pues te sube que esto es un bulo, te lo explica y tal, y pues el tema es que la gente antes de compartir estas cosas debería pues comprobar la veracidad de las mismas, ¿sabes? No solo enviarlas y pues soltar la bomba, ¿sabes?
Por A ejemplo, veces, y no les pasa, a mí me pasa, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, siempre está el típico que corta el rollo, ¿no? Corta el rollo en sentido positivo, es decir, te mandan, si no reenvías esto, se te va a poner la uña negra. Tú buscas en internet y pones en ese grupo, mira, esto es mentira, del año 99 y tal. Siempre hay una figura que corta el rollo en ese sentido, ¿no? Yo suelo Para ya eso, que es mentira, ¿no? Eres tú en en el grupo de mi familia suelo ser yo ahora. Es que me lo estaba temiendo, digo, mira, yo soy mi grupo soy yo, ¿eh? A veces dejo que circule, a veces digo, pues mira, si es tan obvio como para que lo sigas tú, pues ya es tu problema. Yo no tampoco tengo que entrar en conflicto, ¿sabes? Porque es la familia. Claro, decir, oye, mira, esto resulta que es así, si te lo quieres seguir creyendo allá tú, pero que sepas que esto ya se desmintió en 1944, ¿no? Y que no es absurdo que siga. Y eso, Pelayo, al final todo esto influye también en el tema político. O sea, hay auténticos profesionales, y eso ya es muy serio, que se dedican a propagar este tipo de cosas para manipular la opinión de los jóvenes, básicamente, de la opinión pública en general, ¿no? Sí, tanto tweets sensacionalistas como medios de comunicación que favorecen a cierta tendencia política. Si dicha noticia, a pesar de ser falsa, les conviene, porque repercute de forma negativa en la competencia, pues lo harán más visible. Es como un juego, básicamente. Ellos saben qué es lo que escandaliza a la gente y lo utilizan a su favor, y muchas veces a su favor y al mismo tiempo en contra de los oponentes, en este caso. Es importantísimo, no sé a partir de qué edad, pero es importantísimo desarrollar ese espíritu crítico y el saber que debes de contrastar absolutamente todo. Sí, yo te digo, ahora que hablabais yo no tengo WhatsApp. Yo WhatsApp no es que sea tecnófobo, que no lo soy, yo utilizo Internet desde hace muchísimos años para muchas cosas, pero cuando te digo no tengo WhatsApp, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Pero tienes palabra, porque hace como 10 días que dijimos, ¿no?, que estaríais aquí este viernes. Yo he intentado contactar contigo por WhatsApp. Sí. No tenía manera, digo, pues, carajo, digo, ya supongo que vendrán. Sí, Mira, te digo, es un principio. Ya. Es un principio básicamente porque yo soy un adicto de la información desde muy joven. Pero como ya tengo una edad, yo soy un adicto de la información impresa. Que se me manche la dedos de negro me encanta. Y ahora, junto con la impresa, prensa digital. Pero no suelo ver noticias virales ni redes sociales, no suelo visitar estas cosas. Entonces, nosotros queríamos saber, porque yo sé que ellos, el número de horas que pasan, hay un estudio del Cabildo de Lanzarote, sobre horas que pasaban con determinados dispositivos. En el caso del móvil rondaba las 8 horas diarias, 7,70 y tantas horas al día. El móvil, luego viene la tablet, el ordenador, claro, y queríamos saber, después de tantas horas, aparte de chatear y subir fotos y todo eso, a nivel informativo, ¿cómo se informaban? Entonces, nos sorprendió porque en principio la televisión sigue siendo el medio privilegiado, cada vez menos, pero sigue siendo el medio privilegiado, algo que los expertos en comunicación de los partidos políticos saben perfectamente. Y luego enfrente se encuentra, en medio está la prensa digital, y luego en la otra esquina, muy cerquita, las redes sociales. Entonces lo que nos interesaba saber es, claro, en redes sociales se puede decir cualquier cosa. Absolutamente. En un medio impreso formal, cualquier cosa que diga es denunciable, te pueden cerrar la empresa o puedes tener una multa importante. Claro, en redes sociales se puede decir cualquier cosa y nos interesaba saber si ellos se creen cualquier cosa. Entonces preguntamos, los medios seguían siendo lo que nosotros esperábamos, pero a la hora de contrastar, prácticamente inexistente. Es decir, tú ves una noticia en redes sociales y esa noticia es verdadera porque ha salido en una pantalla, sea lo que sea. Desde esas cosas que escuchamos extrañas en Estados Unidos de Obama es un extraterrestre reptiliano o la Tierra es plana o cosas así, que se convierten, como decía Javi, en noticias virales, pero que no se contrasta, por muy exagerada o muy chocante que sea. Es tremendo, o sea, lo que decía él, no ya que mates a una persona que está viva y la gente se lo trague, sino tú ahora publicas, podemos hacer el ejercicio, tú ahora pones Facebook y pones ha muerto Freddie Mercury.
Y seguramente dentro de media hora hay 5 o 6 que ponen descansa en paz, pobrecito. Sí. ¿No? Es así, o sea... Sí, pero es que pueden llegar a publicar "has muerto tú". Y el que está contigo, poner descansa en paz. Ah, pues seguro. Teniéndote enfrente. No, Llega un punto que esa fiabilidad que tiene para ellos las redes sociales empieza a ser preocupante. Algo que también saben, por otro lado, los expertos en comunicación. Y claro, manipular a partir de las redes sociales, ya lo hemos visto con lo que pasó con Facebook y en Inglaterra con el Brexit, y nos parecía tan importante saber si se contrastaba. Y luego, desagregando por sexos, nos dimos cuenta que las chicas, algo que queremos reivindicar porque es el tema del proyecto de este año, las chicas se encontraban en todo lo que consideramos positivo siempre por encima. Son las que mejores notas sacan, las más preocupadas por la educación, las más críticas con el sistema educativo, las que más horas pasan leyendo. Y las que menos se creen los bulos, a lo mejor. Las que más contrastan, son pocas las que lo contrastan, pero de los pocos que hay, las chicas suelen estar por encima, las que más visitaban la prensa digital, y luego en noticias de interés, los chicos solo destacaban en deportes, ya está. Y luego las chicas en todo lo demás. Claro, si son jóvenes que están informados de la economía, la política, están interesados en una variedad de temas, luego a la hora de formar esa opinión crítica que tú me dices, claro, las mujeres parece que están más... Aparte de que el futuro que les espera va a ser más duro que el de los chicos, las chicas parecen más críticas. Sí, pero sin embargo esto no se refleja, también leyendo un poco las conclusiones, eso no se refleja en su presencia ahora mismo en muchos ámbitos laborales y demás, ¿no? Incluso también existe cierto sesgo a la hora de encaminarlas en eso que tanto abominas tú, los itinerarios y demás, ¿no? Bueno, oye, ustedes le tienen, Pelayo, bueno, y Aldo, ¿no? Que son, Javier y Pelayo, le tienen ustedes los jóvenes en general, al menos los del ISTIS, tanto cariño a la política como la política les tiene a ustedes, ¿no? Pues sí, básicamente. Es recíproco el desinterés, digamos. Correcto. Hay muy poco interés por la política entre los jóvenes. En la encuesta que nosotros emitimos era un 65,51% los que decían estar poco o nada interesados en la política. Y aparte, un aspecto que también trabajó mi compañero Javier, las políticas de juventud, los jóvenes estamos todos muy descontentos, bueno, la mayoría, no vamos a generalizar tampoco, pero la mayoría estamos muy descontentos con las políticas en sí y la forma en la que nos afecta, porque realmente, por ejemplo, el tema de las becas está bastante mal gestionado. A nuestro proyecto mismo pedimos una beca y al final nada, y sin embargo financiaron un viaje a Suecia para un equipo de fútbol juvenil. Así que, aparte de las becas en sí, es la forma en la que se reparten, porque es cierto, todo tiene su lugar, el deporte y eso, pero como nosotros estamos proponiendo algo nuevo, estamos haciendo algo nuevo y nos vemos con poco apoyo, la verdad. Pero cuando dicen ustedes, tengo por aquí las conclusiones, cuando dicen que no se sienten escuchados, ¿no?, por parte de los políticos, ¿no?, de los gobernantes y demás, exactamente a qué se refieren, a que venga el típico trajeado vaya a las aulas y a ver qué tienen que decir y se vaya. ¿Cuál debe ser, a juicio de ustedes, esa intercomunicación entre este sector de la juventud, que entre los 14, 15, hasta 18, a los que es verdad que son un poco invisibles porque existe la percepción, bueno, es la certeza de que no votan, pero luego la percepción de que como no votan, pues ¿para qué les voy a dar tal? Pero claro, si los mandatos duran 4 años, cuando termine el mandato ya sí podrán votar. Y ustedes tendrán memoria y dirán, ¿para qué voy a votar si has pasado de mí 4 años, ¿no? Aquí hay varios problemas y el principal es una pescadilla que se muerde la cola. Encontramos que la política no apoya demasiado a la juventud y la juventud, para contestar ese poco apoyo, lo que hace es se indigna con el sistema político, políticos y partidos políticos, y su respuesta es mi voto no cambia nada, que es un gran porcentaje de lo que encontramos en la encuesta, o no pienso votar, o no se me tiene en cuenta. Entonces se forman increíble cantidad de manifestaciones y protestas públicas. Y pues el principal tema de no sentirse escuchado es sobre todo eso. No hay tan poco porcentaje de población en nuestras edades que
aunque votásemos, el voto realmente no tiene esa masa que tiene, por ejemplo, el voto de los mayores de 50 años o el voto de... ¿Tú crees que tiene una respuesta adulta. estadística? Es decir, como los jóvenes porcentualmente son menos que los mayores, me enfoco más hacia los mayores que son, pues eso, los que mayoritariamente me van a votar. Hombre, puede ser sí, también. es que si los jóvenes fuesen los que te pagasen los impuestos, ¿a quién le harías caso? Ya. Sí, sí. Pero luego hay otro peligro que dice Javier, es decir, un poco es el desapego, ¿no? El apartarse, el no votar, que eso es un cierto peligro, porque ya decía, esta semana lo he aprendido, para que veas, Platón decía que si te despegas del voto, ¿no? Vamos, más o menos decía eso, y no les votas a los hombres buenos, al final van a gobernar los hombres malos, o los que tú no quieres, ¿no? Básicamente. Pero un peligro es ese, el desapego, y otro, Pelayo, los extremismos. Es que la rebeldía del joven puede decir, pues le voy a votar a los de extrema derecha o los de extrema izquierda porque... Sí, ¿puede ser? correcto. Lo que hablaba Javier del desapego que siente la juventud hacia la política y el descontento generalizado, como hemos visto en estadísticas de Injuve, la radicalización de los jóvenes ha aumentado. Cerca del 2006, antes de la crisis, era entre un 2 y un 4% de los jóvenes se consideraban radicales, y en 2017 había aumentado a un 14-15%. Y en nuestro instituto lo hemos visto también. Hemos visto que jóvenes de cuarto de la ESO, que están entre los 15 y los 16 años de edad, un 3% se identifica con políticas de extrema derecha, que además se caracterizan por ser excluyentes. Algo que nos choca bastante porque además históricamente la sociedad, la parte de la sociedad más joven, los más jóvenes, han sido los más inclusivos, porque al fin y al cabo eres joven, llevas toda tu vida criándote con a tus iguales a tu alrededor y estás experimentando, estás abriéndote al mundo, estás formando una opinión propia. Y si a esa edad ya estás pensando en tendencias excluyentes, ya sea homofóbicas, ya sea racistas, ya sea xenófobas, pues lo podemos considerar un problema. En fin, ¿se habla mucho de política? ¿Habláis mucho de política? ¿Vosotros? Los jóvenes. ¿Los jóvenes? De hecho, no. En las encuestas que pasamos a los alumnos de nuestras edades salía que de cada 10 conversaciones muy pocas iban de política, y que si hablaban de política no era con sus iguales, sería con su familia. Con la familia, ¿no? Sí. Luego hay otro dato que me ha llamado mucho la atención, creo que está en torno al 70%, Javier puede ser, que opina que este sistema, la democracia, o no es bueno o no sabe muy bien cómo calificar el sistema. A mí me ha parecido muchísimo, ¿no? 7 de cada 10 personas que solo han visto democracia entienden que la democracia no funciona como debería. Sí, es uno de los problemas principales que vemos, el poco apoyo al sistema que tenemos ahora, y es que tampoco tienen una opinión propia como para decir voy a aportarle algo al sistema, algo que necesita. ¿Saben que está mal o no saben cómo calificarlo? Es decir, saben que ni está mal ni está bien, sino está ahí, está. Pero no tienen una opinión como para decir, mira, esto y esto es lo que hace falta en nuestro sistema político. Yeah. O decir, la democracia ya no funciona, otra cosa, nueva, y te voy a aportar ideas. Eso es uno de los principales problemas que vemos, porque se nos ha educado tan marcado, tan pautado, que al final el tema de la creatividad, el desarrollo, la opinión, no la tenemos. Yeah. Y afecta mucho a la política. Claro, eso es un problema de la familia, pero también ¿no? Del sistema de la escuela, educativo. del sistema educativo y de toda la sociedad. Bueno, y los medios de comunicación. Sí, también, pero a nosotros los menos. Bueno, déjame que haga una pausa para tomarnos un respiro y para cambiar los protagonistas, porque Marina, que llevaba el tema de las identidades territoriales, nos deja. Muchas gracias, Marina, por tu aportación. Pelayo, que lleva el tema de la política, también nos deja. Gracias, Pelayo. Muchas gracias. Y vamos a recibir a María y a Leo para que nos hablen de empleo y de educación, que son también cosas que preocupan a los jóvenes y de los que han hablado. Enseguida volvemos.